Buenas tardes, estamos terminando ya nuestro tema sobre diseño combinacional utilizando VHDL y en este tema hemos visto ya cómo diseñar circuitos combinacionales mediante sentencias concurrentes en un estilo de diseño que denominábamos Data Flow Model y también estudiamos cómo realizar diseños mediante procesos. En este caso, el estilo de diseño en algunos libros aparece nombrado como Behavioral Model, modelo de comportamiento. Nos quedaría ver el diseño de circuitos en VHDL interconectando componentes con un estilo de programación estructural. Bien, antes de realizar esta explicación de cómo interconectamos componentes para conseguir una funcionalidad concreta, vamos a hacer un pequeño paréntesis, en el que vamos a ver cómo aparecen o cómo o por qué aparecen latches en diseños en VHDL y además vamos a estudiar cómo corregirlo. Vamos a ver cómo tendríamos que modificar el código para que esos latches desaparezcan. Para vosotros es muy importante este vídeo porque no se considerará una entrega de proyecto válida al final de la asignatura si el proyecto que estáis presentando contiene latches indeseados, independientemente de que la demo funcione o no funcione. Por tanto, es muy importante que aprendáis a eliminar esos latches y es lo que veremos a continuación en este vídeo. Bien, comencemos. Esta transparencia la he incluido solo para enfatizar el hecho de que si aparece un latch en vuestro diseño tenéis que parar porque hay un peligro serio de que el trabajo que dediquéis a partir de ese momento sea inútil. Es decir, si aparece un warning indicando que hay un latch, vosotros tenéis que entenderlo como peligro, no podemos continuar sin arreglar esto, porque es posible que terminéis el diseño, todo funcione perfectamente y cuando vayáis a eliminar los latches porque no se permite entrega de proyectos con latches en la asignatura, de pronto empieza a cambiar el comportamiento general del circuito y tengáis que volver atrás para corregir una serie de errores que habéis arrastrado desde hace un montón de tiempo. Bien, también he añadido este chiste en el que podéis ver cómo no debe de comportarse nunca un diseñador en VHDL que pasa al menos alguno que pase por nuestra asignatura. ¿Vale? En VHDL aparecerán, si no tenéis cuidado a la hora de codificar, una serie de latches, muchos de ellos de warning, muchos de ellos indicarán latches. Bueno, pues lo último que podéis hacer es lo que hace este dinosaurio verde de taparlos y mirar para otro lado. ¿Vale? De hecho, en la memoria del proyecto que tendréis que presentar a final de curso, no solo tenéis que describir qué habéis hecho, sino que tendréis que presentar un informe de warnings, donde tendréis que explicar qué warning aparecen al sintetizar vuestro circuito y por qué no lo habéis solucionado o por qué lo dejáis ahí. Porque es posible que haya warnings que advierten unas determinadas problemas que no sean un problema real. Bien, antes de explicar por qué aparecen los latches, vamos a estar seguros de que todos sabemos lo que es un latch. Y hay dos tipos de celdas de memoria en VHD, bueno, en electrónica digital. Una de ellas se denomina flip-flop o biestable y la otra un latch. El flip-flop es una celda de memoria síncrona y el latch es asíncrono. Bien, el flip-flop es síncrono porque le entra el reloj. De forma que un flip-flop tipo D lo que haría es almacena lo que entra en D y lo pone en Q en la salida, pero lo hace solo, por ejemplo, en los flancos de subida del reloj. Es decir, si cambia la entrada D a 1, hasta que no exista un flanco de subida de reloj, esa salida Q no será actualizada con el valor de D. Es decir, el almacenamiento en esta celda de memoria de lo que hay a la entrada se produce exactamente en el flanco de reloj. Por otro lado, un latch es una celda de memoria asíncrona en la que no se activa el almacenamiento por una señal de reloj, sino por una señal de enable. En este caso, un latch funcionaría por nivel, es decir, mientras enable sea 1, estamos almacenando en la celda de memoria lo que tengamos en la entrada D. En el diagrama de onda se ve más claro. Si nosotros en la entrada D la cambiamos de 0 a 1, la salida no haría nada hasta que el enable suba. Cuando habilitemos la celda de memoria, la salida cambiará y estaremos almacenando el valor que haya en D en la celda de memoria del latch. De forma que al bajar enable, a partir de ese momento,
la salida se mantiene siempre constante independientemente de que cambie la entrada. ¿Vale? Por tanto, bueno, sé que este concepto lo tenéis de asignaturas anteriores, pero lo recuerdo. Un flip-flop es una celda de memoria síncrona que solamente realiza el almacenamiento de la información en su memoria en el flanco del reloj, y un latch es asíncrono en el que realiza el almacenamiento de la señal de entrada en su celda de memoria cuando esté habilitado con un enable que funciona por nivel. Es decir, mientras el enable sea 1, se está almacenando la entrada y se está dejando pasar la entrada a la salida. Bien, vamos a explicar en primer lugar por qué aparecen latches ante una codificación incorrecta en VHDL de un circuito combinacional. En algunos libros o algunas personas explican la aparición de latches de una forma un poco imprecisa. Dicen que aparecerá un latch en una codificación en VHDL si existiendo una sentencia if falta el else, o si existiendo una sentencia del tipo case falta el when others. Eso tiene su parte de verdad, pero es una explicación incompleta del fenómeno de la aparición de latches. Nosotros, como es un fenómeno muy importante, vamos a explicarlo en toda su profundidad porque somos capaces de entenderlo correctamente. Bien, realmente aparecerán latches si existe alguna salida para la que no hayamos definido un valor concreto para alguna combinación de valores de entrada. Es decir, si tenéis un circuito combinacional cualquiera, un subcircuito que estáis implementando mediante un proceso. Ese proceso tiene una serie de entradas que están en su lista de sensibilidad y tendrá una serie de salidas. Si existe alguna combinación de valores de entrada, el 1, 0, 1, 1, z, ¿vale? Incluso considerando también los valores no 0 y 1. Es decir, si existe algún tipo de combinación de entrada, de valores de entrada, para el cual a una salida, a cualquiera de ellas, no le habéis dado un valor concreto, aparecerá un latch. Esto se debe a que VHDL, cuando no sabe qué hacer con una salida, lo que hace es mantener su valor. Y para mantener su valor necesitará almacenar su valor en algún tipo de celda de memoria y por eso infiere un latch. Es mucho más sencillo entender esto con un ejemplo. Vamos a diseñar a continuación un multiplexor 3A1, bastante parecido al anterior, en el cual tenemos tres posibles entradas, E0, E1 y E2, y la salida se conectará a esa entrada, es decir, asignaremos a la salida cada una de esas entradas en función de un código de 2 bits que llamamos selector. De forma que si vale 00, salida valdrá E0, si vale 01, salida valdrá E1 y si vale 10, salida valdrá E2. Y el caso 11 lo vamos a olvidar porque es algo que nunca ocurre. Como sabemos que nunca va a ocurrir en nuestro sistema, pues a nosotros se nos va a olvidar definir qué va a ocurrir con la salida, es decir, qué valor hay que darle a la salida ante una combinación concreta de entradas que es que en selector aparezca un 11. En esta transparencia podemos ver el código que estaría incluido dentro de un proceso que implementaría la funcionalidad del multiplexor 3A1 que vimos antes. Bien, podemos ver que si selector, que es una entrada, vale 00, la salida vale entrada 0, si vale 01, la salida vale entrada 1, y si vale 10, la salida vale entrada 2. Pero como dijimos antes, consideramos que el caso de que la entrada selector valga 11 no va a ocurrir nunca y se nos olvida darle un valor a salida para ese caso. Es decir, si la entrada selector tuviera una combinación de valores que puede ser, por ejemplo, el 11 o el ZZ, esa combinación de valores nosotros no la hemos contemplado a la hora de asignarle valores a la salida. Es decir, no hemos asignado ningún valor concreto a la salida cuando la entrada valga 11. En ese caso, VHDL no sabe qué hacer con esa salida y lo que va a hacer es mantener su valor. Y para mantener su valor necesita una celda de memoria que será un latch. En concreto, el circuito que inferiría sería algo parecido a esto. Suponemos que tenemos multiplexores 2A1 en la primitiva del fabricante, por tanto, mediante un par de multiplexores 2A1 podemos diseñar el multiplexor 3A1, pero a la salida, justo antes del puerto, el sintetizador ha inferido un latch y ese latch se va a deshabilitar cuando la entrada selector valga 11, es decir, esta puerta NAND lo que va a hacer es que cuando la entrada valga 11 aquí haya un 0. Y por tanto,
cuando haya una combinación de entradas, que es este caso, como en este caso el 1, 1, que no hemos considerado, la salida se va a mantener en el valor que tenía, porque el latch lo deshabilitamos y da igual que cambie el valor a la entrada del latch, la salida se va a mantener todo el tiempo constante. Bien, este latch, ya hemos dicho, es completamente indeseado, puede dar problemas en un diseño con FPGAs y por tanto nosotros no podemos escribir el código como este y tenemos que hacer algo para solucionarlo. En la siguiente transparencia veremos cómo solucionarlo. Antes de aprender a eliminar el problema, vamos a aprender a reconocerlo dentro de los warnings que nos genera el sintetizador. Cuando introducimos este código dentro de un proceso en el programa de síntesis, este programa, al menos en el software de nuestra asignatura, nos da un warning como el siguiente. Nos dice advertencia y el warning es bastante claro. Dice, he encontrado un latch de un bit, si fuera un bus podría ser un latch de 7 bits, por ejemplo, con lo que estaría generando realmente 7 latches, para la señal salida. Esto es muy importante o es muy útil porque nos está dando en qué señal de salida nosotros nos hemos olvidado de darle un valor concreto para una combinación de las entradas. Por lo tanto, va a ser muy rápido arreglar el problema porque vamos directos hacia la salida del proceso que nos está provocando ese latch. Luego te dice que los latches pueden ser generados debido a sentencias if incompletas o sentencias case incompletas, en este caso fuera una sentencia if incompleta, y que no recomienda el uso de latches en FPGA porque pueden dar problemas de timing. Bien, por tanto, un warning de este tipo para nosotros sería inaceptable. ¿Por qué, siendo tan importante o siendo tan dañino, el sintetizador de VHDL que estamos utilizando nos proporciona un warning y no un error? Es decir, él nos dejaría continuar. Bueno, porque puede haber algún caso muy particular en el que nosotros queramos un latch, porque estemos haciendo un diseño en el que sea necesario un latch por cualquier razón, pero eso es bastante extraño. Bien, antes de explicaros cómo corregir este latch, voy a comentar otro warning que suele aparecer bastante en el software de diseño porque como he sido tan pesado diciendo no voy a permitir que haya latches, si en algún warning aparece la palabra latch, algunas veces entráis en pánico y no queréis continuar sin arreglarlo o os pensáis que es un latch e intentáis arreglarlo como si el problema fuera un latch. No siempre que aparece la palabra latch en el warning es que se ha inferido un latch, puede ser otra cosa. Por ejemplo, este tipo de warning es bastante común en el software de síntesis que estamos utilizando. En este caso lo que dice es algo así. Dice, un flip-flop o latch, es decir, no sabe lo que es un flip-flop o es un latch, puede no ser un latch. De hecho, normalmente no será un latch. Si fuera un latch, habría dado previamente un warning como este. Entonces, un flip-flop o latch llamado salida tiene un valor constante 0 y va a ser will be trimmed during the optimization process. Esto significa que tiene un valor igual a 0, durante el proceso de optimización, a salida directamente le va a conectar tierra. Porque ¿para qué va a gastar un flip-flop en algo que nunca va a cambiar? Bien, este warning no es que no sea importante, pero no es un latch. Es decir, para arreglar este warning tenéis que buscar otra solución, porque no es un latch inferido. Lo que os está diciendo exactamente es que salida nunca cambia, siempre se mantiene constante y por tanto la voy a conectar siempre a 0. Hay un warning similar a este que en lugar de un 0 aquí pone un 1. Y en ese caso pues dice lo mismo, pero la va a conectar a alimentación durante el proceso de optimización. Este warning puede ser problemático o no en función de qué habéis hecho vosotros en vuestro código. Por tanto, tenéis que leerlo, tenéis que darle una explicación o tenéis que eliminarlo. Sin embargo, el warning de arriba, este de aquí, es siempre problemático. Si aparece, tenéis que eliminar ese warning mediante una modificación de código. ¿Cuál sería esa modificación de código? Y con esto vamos a ir terminando este apartado relativo a los latches. Bien, lo único que tendremos que hacer es, para todas las combinaciones de entrada, en este caso sería considerar también el caso 1.1, darle un valor a salida. Sabemos que el problema está en la señal salida porque no lo ha dicho el warning, no lo ha dicho la advertencia. En este caso, lo normal, si el problema proviene de una sentencia if, es que nos falte el else o nos falte en el else considerar esa salida. ¿Vale? Nosotros simplemente poniendo else a la salida le asignamos una de ellas,
¿Por qué entrada 2? Bueno, yo he cogido la que he querido, porque sé que eso nunca va a ocurrir, pero es necesario escribir esta línea para evitar los latches. Bien, para completar, vamos a ver otra forma de solucionar los latches que también puede resultaros útil. Bien, imaginar que tenemos este código incorrecto que es el mismo de antes. Otra forma de solucionar este latch sería, en lugar de poner el else, podríamos poner al principio, a salida, le podéis asignar, por ejemplo, entrada 2. De forma que, como sabéis, esto estaría dentro de un proceso, lo que va a ocurrir es, en potencia, el valor de salida será entrada 2, es decir, mientras no diga lo contrario será entrada 2. De forma que si en este if a mí se me ha olvidado considerar alguna combinación de entradas para asignarle un valor a salida, no importa, porque si no sabe qué hacer a partir de aquí VHDL con la señal salida, ya se lo hemos dicho antes. Si no digo nada más, la salida valdrá entrada 2. ¿Vale? De hecho, pues incluso podríais dejarlo así. Si no digo nada, la salida vale entrada 2 y luego solo considero los casos en los que la salida cambie. ¿Vale? Este código hay alguna gente que lo utiliza, a algunos diseñadores no les gusta mucho. Bueno, yo lo uso bastante porque se escribe menos, pero os lo digo como una posibilidad. De hecho, esta forma de codificar posiblemente os resulte bastante útil cuando empecemos a ver las máquinas de estados. Y con esto hemos terminado este apartado y pasaremos en el siguiente vídeo a ver, para terminar nuestra explicación de toda la sintaxis en VHDL, cómo se diseñaría un circuito a base de interconectar componentes. Bien, con esto hemos terminado nuestro pequeño paréntesis sobre la aparición de latches en circuitos combinacionales en VHDL. A partir de este vídeo ya sabéis cómo solucionar la aparición de un latch y yo os recomiendo que lo hagáis en cuanto aparezca, es decir, si cometéis un error en el código que os ocurrirá igual que nos ocurre a todos, lo importante es sintetizar el circuito, observar los warnings y eliminar el problema del warning antes de continuar trabajando. Eliminar el problema del latch antes de continuar trabajando. En el siguiente vídeo, como comenté anteriormente, vamos a terminar nuestro estudio de la sintaxis en VHDL viendo cómo se diseñaría un circuito a base de interconectar componentes, en lo que hemos llamado modelo estructural. Bien, nos vemos entonces en el siguiente vídeo.